Hola, en este video vamos a terminar con la implementación de el quiz que cuando corre más de 10 kilómetros se cansa, y lo que vamos a hacer justamente en este video es implementar esta parte de los 10 kilómetros, ¿sí? Que era algo que no habíamos contemplado y lo habíamos hecho a propósito en pos de escribir los tests más simples posibles que nos permitan avanzar. Entonces ahora, una vez que ya tenemos alguna especie de em, diseño preliminar, es más sencillo poder agregar un requerimiento como es el de los 10 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, nosotros vamos a tener que poder escribir un test, nuestro test de bajo qué condiciones el quiz está cansado. Ahora vamos a tener que especificar que es más de 10 kilómetros. Entonces, en realidad, acá no necesitamos un nuevo test, sino que lo que necesitamos es reescribir este test, cambiar lo que haya que cambiar para poder agregar esta información de eh, que corra más de 10 kilómetros, una distancia mayor a 10 kilómetros. Lo que vamos a hacer entonces es, por un lado, me voy a valer de los objetos de unidades de Aconcagua, los cuales voy a cubrir en un próximo video. Lo único que necesitan saber por el momento es que yo puedo escribir algo así, 12 por kilómetro, y esto me va a entregar un objeto que representa 12 kilómetros, ¿sí? No vamos a usar simplemente el número 12 porque no estaríamos representando una distancia, sino que vamos a usar estos objetos, ¿sí? Para más detalles de Aconcagua lo vamos a ver en un video posterior. Entonces vamos a escribir la nueva definición del test 02 teniendo en cuenta esta nueva parte del dominio que no habíamos contemplado. ¿Cómo traducimos eso a objetos y mensajes? Nosotros naturalmente tenemos que de alguna forma indicar cuánto es lo que corre. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar la definición de correr para que ahora no sea un mensaje unario, sino que reciba un objeto como colaborador externo que sea cuántos kilómetros corre, ¿sí? Y acá tenemos varias formas de hacerlo. Lo podemos hacer de manera manual, es decir, escribiendo correr dos puntos y acá escribir, por ejemplo, 11 kilómetros. Pero existe una forma un poco mejor que eso. Vamos a usar un refactoring que justamente su intención es la de agregar un parámetro. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar el mensaje sobre el cual vamos a hacer el refactoring. Vamos a ir al menú de More Refactorings y vamos a seleccionar la opción de Add Parameter, que tiene un atajo de teclado Control Shift A. Esto lo que va a hacer son varios pasos y nos va a ir guiando y nos va a ir preguntando las cosas que necesita para poder hacer este cambio en el sistema sin alterar un comportamiento. Entonces, lo que me está preguntando ahora es qué nombre yo le voy a dar a ese parámetro, ¿sí? Esto es porque después vamos a tener que poder cambiar la implementación de mensaje correr por una que sea correr dos puntos con un nombre de colaborador externo. Entonces ese nombre es el que me está pidiendo en este primer paso. Como esto representa una distancia, entonces vamos a escribir una distancia. No es necesario que sea en kilómetros, porque como estamos usando objetos que representan unidades, podríamos usar metros o kilómetros o cualquier unidad de distancia que tengamos. Entonces escribo el nombre, una distancia, aprieto Enter, y ahora lo que me va a preguntar es, bueno, ¿cuál es el valor con el cual yo quiero usar para todos los lugares en donde se envía ese mensaje? Que sería en este caso el test. Concretamente me está preguntando qué valor querés que pongamos en este test. Bueno, acá vamos a escribir entonces el valor que queríamos poner, que en este caso, para que el test tenga sentido, tiene que ser un número mayor a 10. Entonces vamos a poner 11 kilómetros, ¿sí? Cuando digo un número mayor a 10, en realidad quiero decir una distancia mayor a 10 kilómetros, un objeto que representa eso. Este objeto, 11 por kilómetro, representa una distancia mayor a 10 kilómetros. Entonces cuando apretamos Enter, de nuevo, como había pasado con el refactoring de Rename, en el test, en el video anterior, nos pregunta cuál es el alcance.
En este caso vamos a elegir categoría, ¿sí? Si bien es un mensaje correr que probablemente no exista en otras clases, lo más seguro es aplicar el cambio dentro de esta categoría, que va a ser lo que nosotros queremos para este caso. Entonces cuando pongo selecciono el alcance del refactoring, me va a preguntar cuáles son los lugares en donde va a cambiar. Obviamente hay un solo lugar, que es el mensaje correr de quiz. Elegimos la opción de Just Refactor y acá van a ocurrir dos cambios. Nos va a cambiar el test, entonces ahora correr ya no existe, ahora existe correr dos puntos, con el valor que nosotros elegimos para, para este uso en particular. En el caso de que hubiera más usos, lo que va a hacer es, se va a poner ese mismo valor en todos los usos. Luego nosotros tendremos que revisar cada uno y ver si el valor que pusimos es correcto o necesita modificarse. El otro cambio es en la clase quiz. Ahora ya no tenemos el mensaje correr, sino que tenemos la definición de correr dos puntos, una distancia. La implementación sigue siendo la misma. El quiz se cansa. Por eso es que si yo ejecuto los tests, los dos tests siguen pasando. Pero ahora estoy en problemas porque si yo quiero hacer que el quiz corra más de 3 kilómetros, lo que debería pasar es que no se canse. Entonces vamos a reflejar eso con un nuevo test. Nuestro test número 3 va a ser correr una distancia menor a 10, vamos a poner 8 por ejemplo, y vamos a verificar que no esté cansado. Entonces cambiamos el assert que teníamos como isTrue en el caso anterior por un assert isFalse. Vamos a ejecutar este test y lo que obtenemos es un assertion fail. Podemos sospechar porque efectivamente existe esta falla. De todos modos podemos usar el debugger para poder llegar hasta ese punto y poder hacer algo diferente, para lo cual elegimos el test y usamos la opción de restart. Entonces vamos a ir de a poquito avanzando hasta el punto en donde pensamos que pueda estar la falla. No pensamos que está en el mensaje new, porque este no lo implementamos. Hacemos over. No pensamos que el problema pueda estar en la asignación. Hacemos over. No pensamos que el problema está construyendo este objeto que representa una distancia. Hacemos over. Pero sí sospechamos que el problema está dentro del mensaje correr dos puntos. Entonces ahí vamos a hacer into. Si no llegáramos a pasar y ejecutáramos over, no hay problema porque podemos apretar restart y volver a empezar la ejecución del método, sin terminar la ejecución del programa. En este caso hacemos into y acá vemos que está el problema, porque acá estamos recibiendo 8 kilómetros y el quiz no debería cansarse y sin embargo se está cansando. Acá tenemos varias formas de resolverlo. Vamos a ir por la opción más simple, que sería tener un colaborador interno que de alguna forma conozca, lleve registro de la distancia recorrida. Entonces vamos a poner distancia recorrida, puntos igual, una distancia. Si bien esta implementación no es la correcta, es la suficientemente correcta para poder intentar hacer pasar el test 3 e intentar hacer pasar los dos tests anteriores. Después vamos a ver por qué esta implementación no es suficientemente correcta y vamos a hacer un nuevo test que nos fuerce a hacer la implementación más completa. Vamos a guardar y de nuevo acá nosotros queremos que el quiz vaya recordando la distancia que recorrió, entonces usamos la opción de declare instance para definir una nueva variable de instancia. Entonces ahora nos empieza a pasar dos cosas. Si continuamos con la ejecución del test, no hemos cambiado nada, así que el assert va a seguir fallando. Pero ahora lo que vamos a poder hacer es cambiar la implementación de estar cansado. Porque ahora está cansado, ya no necesita mirar el valor de un colaborador interno. Ahora lo que puede hacer es simplemente decir que la distancia recorrida va a ser mayor a 10 kilómetros. Bajo estas condiciones va a estar cansado. Es decir, usamos la información de un nuevo colaborador interno y dejamos de usar el colaborador interno está cansado, que si después descubrimos que no va a ser necesario, lo podemos eliminar en un paso de refactoring. Acá un detalle
para que esto funcione correctamente vamos a necesitar paréntesis entre el 10 y kilómetro, porque si no, siguiendo el orden de evaluación de Smalltalk, haría distancia recorrida mayor a 10 y después haría el por kilómetro, que me construiría un objeto inválido. Entonces, con los paréntesis acá, nosotros podemos hacer un restart de este test, hacer un proceed y ahora ver si esto hace que los tests se ejecuten. En este caso, y como detalle general de la herramienta de test, cuando corremos los tests de una clase, como en este caso, y nos aparece el debugger, es porque un test falló. Cuando fallan más de uno, nos va a mostrar todos los tests que fallaron y nos va a dar la opción de debuguear cada uno. Pero cuando falla uno, directamente nos abre el debugger en esa opción. Entonces, ¿cuál es el que falla? El test número 1. Pareciera que el test 2 y el test 3 están funcionando. Nos pasa un error como el que nos había pasado en el video anterior y tiene que ver con un colaborador interno no inicializado. ¿Sí? Y nos podemos dar cuenta porque el mensaje de error nos dice que un objeto no definido, ¿sí? nil, recibió el mensaje mayor. Entonces, justo en la implementación de está cansado podemos observar que el colaborador distancia recorrida está en nil. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo mismo que hicimos con el mensaje initialize y asignar una distancia recorrida por defecto, que claramente podemos decir que es 0. ¿Sí? Acá podemos usar 0 kilómetros para ser más específico y falta un punto, y con esto deberíamos hacer pasar el test 1, como así también el test 2 y el test 3. Perfecto, los hicimos pasar, nos quedan refactorings por hacer. El más sencillo, de vuelta, elegir un nuevo nombre para el test 3, un nombre que describa lo que está testeando. Entonces vamos a elegir la opción de rename y vamos a decir que un quiz cuando corre menos de 10 kilómetros no se cansa. Elegimos el alcance del refactoring, opción de Just Refactor, y deberíamos también cambiar el nombre del test 2 para que sea un poco más específico, no solo que cuando corre se cansa, sino que más precisamente cuando corre más de 10 kilómetros se cansa. Hacemos la misma opción de rename, ponemos cuando corre más de 10 kilómetros se cansa. Entonces ahora tenemos test con descripciones un poco más adecuadas. No terminamos acá porque al haber hecho un cambio en la implementación de correr, ahora tenemos, usamos el colaborador de distancia recorrida, con lo cual no usamos el mensaje cansarse. El mensaje cansarse se puede borrar. Borrar es un refactoring. Está en la opción de Remove Method en la lista en el menú de mensajes. Pueden usar el atajo de control X. Y en este caso, como no tiene usos, simplemente lo borra porque sabe que lo puede borrar con seguridad. En caso de que alguien esté enviando ese mensaje, me va a preguntar qué quiero hacer. Borrada esa referencia, ahora lo que podemos hacer es borrar el colaborador está cansado, ya que simplemente lo usamos en el initialize, pero ya no ninguno de los otros mensajes lo necesita. Entonces, borrar un colaborador interno también es un refactoring, ¿sí? Y en este caso se accede desde el menú de clases. Vamos a ver qué ocurre si yo lo intento borrar en este punto. Vamos a ir a la opción de refactorings a nivel de clase, y a nivel de clase tenemos varias opciones que ya vamos a ir observando en algunos de los próximos videos, pero en este caso la que nos interesa es la de remove inst var. Remove instance variable me va a preguntar cuál es la variable que yo quiero borrar, en este caso es está cansado, y cuando yo elijo esa opción me informa que
no lo puede borrar porque hay lugares en donde se referencian. Entonces primero tengo que poder borrar todos los lugares en donde se referencian para después poder borrarla con seguridad. Entonces, si pongo la opción de Browse Reference, me muestra el mensaje que estábamos viendo hace un rato, que es el Initialize. Entonces acá sí es un cambio que hay que hacer a mano, que es borrar la asignación de esta variable y quedarnos con la variable de instancia nueva. Una vez que aplicamos ese cambio y volvemos a intentar hacer el refactoring, ahora es un refactoring seguro. Entonces cuando yo elija esa opción y volvemos a la definición de la clase, podemos observar que solo tenemos como colaborador interno distancia recorrida. Entonces ahí hicimos una implementación un poco más limpia y que tiene la menor cantidad de colaboradores internos posible, que en general es una buena práctica, a menos que sea estrictamente necesario tener alguna especie de redundancia de información. Pero si no, tener la menor cantidad de colaboradores internos posible es más fácil de poder mantenerlos actualizados y no hacer que por alguna razón se desincronicen. Existe un test más que tenemos que hacer. Yo había mencionado un poco más al inicio de este video que la implementación de correr, así como está, no es suficiente. Nosotros necesitamos ir acumulando la distancia que corre. Entonces vamos a escribir un test, que va a ser nuestro test número 4, en donde vamos a decir justamente, vamos a poder expresar que el quiz recorrió, por ejemplo, 12 kilómetros. ¿Sí? Yo voy a plantear que corrió 8, luego corrió 4, y ahora necesitamos otro tipo de assert, porque ahora lo que queremos hacer es ver cuánto corrió, ver si efectivamente esa distancia se acumula. Entonces ahora no nos sirve con un true o un false porque el resultado no es booleano. Acá el resultado va a ser una distancia. Entonces para poder comparar en este caso igualdad entre objetos, vamos a usar el mensaje assert that y vamos a diseñar un mensaje para poder obtener la distancia que recorrió el quiz. Esta es la primera parte, assert that is equal to lo que nosotros esperamos. Nosotros esperamos 12 kilómetros. En este test hay cosas que tenemos que definir. Obviamente estamos en el paso inicial de TDD, entonces lo esperable es que al ejecutar el test falle. Y el test va a fallar porque estamos enviando un mensaje que aún no está definido. El mensaje de distancia recorrida es para el quiz, entonces tiene sentido que lo definamos en la clase quiz, por el momento sin categorizar. Y como en este caso estamos refiriéndonos a un nombre de un colaborador interno que tiene el mismo nombre, la implementación sugerida incluye devolver ese colaborador interno. Entonces en este caso, con borrar la parte de should be implemented, es exactamente lo que necesitamos. Ejecutamos proceed y ahora nos topamos con un error un poco más adelante en la ejecución y que tiene que ver con esta implementación que no estaba del todo completa. Se esperaban 12 kilómetros, pero fueron 4 kilómetros. Es decir, que lo que estamos teniendo hasta ahora es un quiz que solamente recuerda la última distancia que recorrió. Lo que vamos a hacer, sin abandonar el test, es ir al test 4, hacer restart, ir hasta el paso de correr, hacer into y modificar la implementación. Nosotros queremos que la distancia recorrida nueva sea la distancia recorrida anterior más la distancia que recibimos como colaborador externo. Entonces cuando hacemos proceed podemos observar que los 4 tests en este caso están pasando. Vamos a hacer un último refactoring para darle un nombre a este test número 4. Un quiz conoce su distancia recorrida hasta el momento. Y existen algunos otros refactorings un poco más finos que podemos hacer, como por ejemplo categorizar mensajes, que no lo vamos a ver en este video, pero sí lo vamos a ver en próximos videos. Hasta acá es todo. Ahora sí pudimos responder en su totalidad
a este pequeño enunciado que decía que un quiz cuando corre más de 10 kilómetros está cansado. Nos llevó 4 tests y una definición de clase con 4 métodos. El mensaje initialize, que es el que ocurre cuando apenas se instancia el objeto quiz, en donde decimos que la distancia recorrida es 0, la distancia inicial es 0 kilómetros. Un mensaje correr, que lo que hace es acumular esa distancia recorrida. Un mensaje para preguntar si está cansado en base a la regla que se nos pide. Y otro mensaje adicional para obtener cuánta distancia fue la distancia recorrida. Eso es todo.